y es lo que últimamente he visto. ¿Para qué me esfuerzo? Sí, a capturar un criminal. Si el gobierno Petro lo suelta. Si el gobierno Petro lo suelta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast para hablar un poco sobre Bogotá, nuestras propuestas y hoy pues con un gran amigo y gran invitado, Alejandro Ramírez, quien fue director de la Justicia Penal Militar para hablar un poco de seguridad. Alejo, gracias por estar aquí, bienvenido. Josías, qué gusto estar contigo en este programa, hablándole a la juventud, a ese liderazgo tan importante y llevándonos a esos tiempos cuando iniciaste con el Centro Democrático a trabajar en las calles. Oiga, es que sí ha pasado mucha agua, sí, ha pasado muchas cosas, mucha tela por cortar y de eso sí que podemos hablar. Va a ser muy interesante hablar contigo precisamente porque, entre otras, Alejo, lo que ha habido aquí no es un proyecto político en la vida, sino un proyecto de vida en la política. Entonces, si usted pregunta, oiga, ¿por qué este man empezó defendiendo el no en el plebiscito? ¿Y por qué se ha mantenido? ¿Por qué hoy nos da el tiempo la razón? Pues se encuentra que hay una constancia y creo que se va definiendo también la fórmula. Es con constancia, es con contenido, es con una idea clara, es con una defensa constante. Y aquí vamos. Claro, Josías, yo recuerdo cuando caminábamos las calles de Bogotá en las marchas por la policía, en todas las marchas que hicimos protestando contra estos desafueros de Gustavo Petro. Te recuerdo mucho y tu constancia que tenías siempre en ese liderazgo cívico. Eso es lo que hay que tratar de mostrarle a todos, todo se puede. Porque entre otras, Alejandro, hay que decirle a la gente, porque muchos todavía recuerdan, es el final del proceso de las marchas, cuando ya llegaron los precandidatos, los políticos, pero esto empezó muy ciudadano. De hecho, decían, esperemos cómo te va y miramos a ver si me monto, pero no quiero asumir ese riesgo de que la convocatoria salga floja. Entonces, pues no, nosotros estamos claros, vamos a marchar en su momento contra esto de este acuerdo entre Petro y Maduro, que nos indignaba. Después, cómo empezó a decir Francia Márquez que quería replicar en Colombia el sistema de salud cubano y empezamos a salir a las calles y ya después se fue motivando todo el mundo. Y quiero decirle a quienes se preguntan de qué sirvió las marchas, pues que la gente estuviera en las calles contra Petro y el petrismo es lo que hoy hace que Bogotá no se haya entregado a la primera línea ni su alcalde sea Gustavo Bolívar. Porque acuérdate que el petrismo se unió para poner a Gustavo Bolívar y nosotros decíamos, oiga, imagínese 37 billones de pesos en manos de Gustavo Bolívar y la primera línea. Y eso fue calando y así logramos replicarlo en Cali, en Medellín y fíjate. Qué importante que recuerdes esa campaña regional donde surgieron muchos liderazgos también regionales, particularmente en Bogotá. Recuerda cuando nos decían que Gustavo Bolívar nos iba a tapizar, Sí, no. y pudimos hacer un ejercicio muy importante por Bogotá, cívico, y bueno, por fin se cambió la administración. Alejo, y es que el mismo Bolívar pasaba por el puente de la 100 y recuerdo muy bien que hizo una publicación burlándose porque en ese momento pues no éramos más de 150, ponle tú, hay veces hasta menos en el puente de la 100 diciendo no a la reforma tributaria, sacábamos esa foto cuando estaba Bolívar, Petro, diciendo en el Congreso en su momento no a la tributaria, la gente pitaba y para ellos era un chiste. Fíjese que entonces lo que iniciamos en los puentes, en el puente de la 100 con séptima, ya no llenamos los puentes, llenamos las calles, las plazas, la gente ahí sí despertó y hoy estamos viendo una oposición ciudadana sólida, decidida. Por eso estamos también claros en que el país tiene esperanza, porque la gente lo ha demostrado no solamente en el 23, sino en las calles. Uno puede decir, Josías, que todo este activismo y este liderazgo has tenido buena espalda. Yo pienso que las cosas han salido bien. ¿Te parece? Han salido muy Sí. bien y esta postulación a la Cámara de Representantes así lo demuestra. Y muchas veces marchamos por la fuerza pública. ¿Qué quieres hacer para poder recuperar la moral de nuestra fuerza pública, particularmente en Bogotá cuando nos quemaron los CAIs, cuando intentaron quemar a los policías, cuando inclusive uno veía manifestaciones tan fuertes contra ellos y por supuesto personas con ese espíritu de servicio? ¿Cómo vas a hacer desde la Cámara de Representantes para ayudarles?
Pues fíjate que el mensaje es claro, es un defensor, porque hay unos que son muy tibios, ¿sí? Cuando les interesa, cuando les conviene. Un defensor claro, desde el minuto cero. Son nuestros héroes, porque mucha gente, las campañas de desprestigio siempre han tenido un eco entre los jóvenes o entre las redes, de mostrar siempre el lunar. Pero si volvemos a tener esa gran campaña de los héroes en Colombia, sí existen, que fue en su momento esas propagandas o esos pequeños videoclips que llegaban a través de los medios de comunicación, ahora lo podemos transmitir por las mismas redes, tienen un impacto. Empezando por ahí, desde esa moral, ese ánimo, estamos con ustedes. Pero claro, los retos de manera puntual necesitamos reactivar todos los mecanismos de cooperación con Israel, todos los mecanismos con Estados Unidos, su financiación. Hoy ver que en muchos lados no cuentan con zapatos, o hay veces con sus radioteléfonos, eso preocupa. Y si a eso le sumamos el papel de las universidades públicas, que mucha gente quiere, se resguardan sus armas, o esto de que interrumpen las clases en la Universidad Nacional porque llegó los milicianos y que llegaron en chivas y todo, eso hay que acabarlo. Pero vamos por partes, Josías. Ahí hay un tema que tocaste muy importante, cuando hablabas de que los héroes sí existen. Y nosotros hablamos de esa campaña tan importante para motivar a nuestra Policía Nacional luego de unas marchas donde los atacaron fuertemente. Pero también hay que levantarle la moral a nuestras fuerzas militares. Por supuesto que hemos visto que Gustavo Petro los ha debilitado. Sacó 70 generales, les quitó su capacidad de inteligencia, su capacidad de movilidad aérea. ¿Cómo piensas desde la Cámara de Representantes ayudarle a la fuerza pública para recuperar el terreno cedido durante el gobierno de Gustavo Petro? No, Petro fue, sin duda, ha sido un enemigo, y el petrismo en sí ha sido un enemigo. Recuerda cuando Bolívar le dijo cerdos, los trató de la peor manera. Seguido a eso, Petro les quita de manera sustancial el presupuesto. Es volver a esa confianza que el papel de los medios de comunicación será determinante, y es cómo podemos volver a conectar que la esperanza de ese ciudadano se encuentra cuando ve un policía o un militar en las carreteras de Colombia. Hoy vemos que los que están en las carreteras son la guerrilla nuevamente, de diferentes uniformes. Y es allí el papel que va a ser clave. Yo estoy convencido, y sin duda hay que tener un nuevo presupuesto. Y ahí, en el presupuesto del 2026 al 2030, tenemos que darnos muchísimo la pela para que regresen esos recursos que Gustavo Petro les quitó. Pero no solamente Gustavo Petro les quitó presupuesto, sino que también le dio oxígeno, por supuesto, a las FARC, al ELN, inclusive al Clan del Golfo. ¿Cómo piensas desde la Cámara de Representantes que puedes ayudar a que todos estos actos nefastos, concesiones con el narcotráfico, con la delincuencia común, puedan ser retrotraídos para que no sigan avanzando? Porque lo que estamos viendo es que están generando un reclutamiento de jóvenes en las ciudades impresionante, y por supuesto un desplazamiento interno que nunca antes habíamos visto. Pues Alejo, yo creo que hay que dividir esta nueva faceta en un plan de choque ya, y creo sin duda que hay que empezar por la extradición de los cabecillas y sus promotores políticos de aquellos cabecillas, para que el soldado, su familia, la familia policial y militar vea que volvimos a ganar una, porque hoy encontramos, por lo menos en el caso de este alias Calarcá, que fue capturado por los soldados y por orden del gobierno y complicidad de la fiscal, dijo, no, un momento, es intocable, es gestor de paz, eso no puede seguir pasando. Entonces, sin duda, vamos a insistir desde el minuto cero en la Cámara de Representantes que en Colombia el plan de choque para enfrentar a los criminales va a ser extraditándolos. Va a ser también ese mensaje al mundo que tenemos la voluntad política en Colombia para derrotar a los enemigos de Colombia, que se terminaron siendo los socios del cartel de Sinaloa, del cartel de los Soles, del
cartel, de toda la criminalidad que se ha instaurado en América Latina. Entonces, creo que podríamos empezar ahí. Y si usted ve que el criminal terminó en un preso en Estados Unidos, en una cárcel, pues el militar y el policía siente que valió la pena todo ese esfuerzo. Y es lo que últimamente he visto. ¿Para qué me esfuerzo si a capturar un criminal si el gobierno Petro lo suelta, lo suelta o suspende la extradición, entre otros? Eso yo creo que podríamos dividirlo entonces en un plan de choque que permita de manera transversal reactivar la confianza con el mundo, reactivar con nuestros hombres militares y policías y también generar un precedente en la sociedad. La sociedad tiene que entender que a partir del 7 de agosto ganamos los ciudadanos y por eso van a correr los encapuchados, el miedo cambiará de bando, corren los encapuchados, no nosotros los colombianos. Y eso es clave decírselo a los ciudadanos para que en las elecciones votemos con esa misma intención. Corren ellos, no corren nosotros. Ese eslogan que tienes me parece muy importante. El miedo cambiará de bando. Y hablaste ahora de un tema que se ha vuelto muy preocupante para todos en Colombia, y es que muchas personas que quieren hacer carreras universitarias y van esforzados a mejorar su carrera profesional, a fortalecer sus capacidades, vemos que se enfrentan contra escuadrones, literalmente escuadrones respaldados por guerrillas urbanas en las universidades. ¿Has pensado en tratar de hacer un trabajo en la Cámara de Representantes para tratar de morigerar esa autonomía universitaria en pro de poder evitar que las universidades sean un resguardo para este tipo de reclutamiento en la guerrilla juvenil? Alejo, tenemos que frenar ya, urgente, el reclutamiento en las universidades por parte de estas organizaciones criminales, así hay que llamarlas. Y frente a eso es cogiendo los cabecillas. Muchas veces es la presión de grupo, muchas veces es la intimidación. Hoy tenemos por lo menos el caso de las fronteras invisibles, tanto dentro de las universidades como en los mismos barrios, en las localidades. Entonces, frente a eso, el programa Jóvenes en Paz, que fue determinante para estimular la criminalidad urbana, para el reclutamiento en los barrios, en las universidades, hay que acabarlo. El Estado se está gastando 1 billón de pesos y ahí entonces tenemos que decir con total claridad que cambia también de bando la dirección de los recursos porque estamos pagando los impuestos los colombianos. Allí entonces ese billón de pesos, si usted suma 1 millón en 100.000 jóvenes en delincuencia, que no son jóvenes, lo mismo ser joven que joven en delincuencia. Entonces si suma eso, se están gastando 1 billón. Eso tiene que ir a refinanciar el ICETEX para que el país pueda volver a hablar de becas. ¿Cómo es posible que en el 2025 200.000 jóvenes no pudieron ingresar a la universidad, a la educación superior, porque no les recibieron la solicitud de crédito en el ICETEX? Hay que volver a hablar de becas. Pero si a eso le sumamos, le han quitado el 80% del presupuesto al deporte. Nada más antijoven que el gobierno Petro. Le quita entonces plata al joven que quiere ser deportista, al joven que quiere estudiar, el 35% del presupuesto a la ciencia, tecnología e innovación, cuando el mundo está pidiendo es creadores de software. Aquí lo que está empeñado el gobierno Petro es en encapuchar a los jóvenes. Entonces nosotros decimos no, empezando que la plata se va a dirigir para tener una generación educada y no encapuchada. Es que mire, en 4 años marca demasiado para la sociedad un gobierno y la dirección que tenga frente a los jóvenes. Si usted me pregunta, desde el año 2022 para acá, ¿qué pasó con los bachilleres que salieron del 22? ¿Cómo los entregan en el 2026? ¿Cuántos hoy son profesionales que pueden decir, en estos 4 años logré terminar mi carrera, logré, ya estoy en 8º, 10º semestre? ¿Cuántos de esos jóvenes? Lo que hoy estamos viendo es que los grupos, las pandillas crecieron, el microtráfico creció, esas estructuras criminales se apoderaron de los parques, ya no son para las familias, sino para el expendio. Entonces, frente a eso, mire el reto que tenemos, es decirle al ciudadano que también cambia de bando la dirección de los impuestos. Y ahí tocas un tema muy importante y es evitar las altas tasas de deserción estudiantil, pero especialmente para efectos de que esos jóvenes sean reclutados por el narcoterrorismo.
Tuvimos un ejemplo muy triste que sucedió con un muchacho que reclutó la guerrilla, las FARC en Bogotá, alias Coco. Alias Coco. Y hablemos de eso, por lo menos es la viva expresión, ejemplo de lo que ha sido el petrismo desde el 2000, los últimos 4 años. Le dicen a un niño, a un jovencito de la localidad de Kennedy, donde hay muchos jóvenes con talento, le dice, venga, vamos a defender la educación superior, venga, vamos a grafitear, aquí hay pintura, esto es por el arte. Resulta que termina reclutado por las disidencias de alias Mordisco, que ya dijo, fue un votante de Gustavo Petro, podríamos decirlo palabras más, palabras menos, es como el siguiente nivel del petrismo. Entonces empiezan a seducir lo que es arte, empiezan a seducir lo que es otra cosa. De hecho, hoy su mamá es una madre buscadora, porque no le ha entregado nunca a su hijo, y decía, le dijo en gritos a Bolívar, a Francia, a todos estos con que su hijo se tomaba fotos, devuélvanme a mi hijo. Y fíjese, entonces, ahí uno se pregunta, ¿todas las madres importan para este gobierno? ¿Todos los hijos importan? Porque el hijo de esta señora humilde, trabajadora, que su hijo no escuchó y que su madre sí tenía razón, terminó reclutado y asesinado. Y por supuesto también hay que evitar que esos jóvenes trabajen en cadenas ilegales para que puedan financiar sus estudios. Hace muy poco veíamos un reportaje sobre un niño que para comprar los cuadernos para su clase tenía que ir a raspar. Y miles de historias así. Yo creo que hoy el país, abriéndose nuevamente al mundo, tiene que hablar de todos los acuerdos de cooperación con universidades, porque el joven también tiene que tener la posibilidad de acceso al crédito, la financiación, pero la expectativa de que soy competitivo frente a lo que pide el mundo. Aquí entonces está diciendo, me toca estar en la ilegalidad, raspar coca para comprar cuadernos, entre otros, y eso sin duda está haciendo que la mentalidad de esta generación que crece desde el 2022 al 2026 no sea en construir, sino en destruir. Y fíjese hasta dónde llega. Si usted me pregunta por lo menos qué puede sentir un joven de La Guajira, pongámoslo así, un joven de La Guajira al que le prometieron agua. Sí, la izquierda hizo durante años un discurso que era por mostrar la situación de La Guajira, y llega Gustavo Petro y le da una cicla con 2 tarros. Y uno pregunta, ¿y para dónde se fue la plata que podía haber llegado para ese niño que hoy está raspando para comprar sus útiles? ¿Para dónde se fue la plata? Para la clase política que era parte de la coalición de él. Bueno, y últimamente, Josías, en La Guajira, que hablas de eso, ¿qué tal llevar Gustavo Petro un par de lanchas para un hospital en Maicao donde no hay ni mar ni río? ¿Te acuerdas de ese dicho que decía puente donde no hay río? Lo hicieron ellos. Es un descaro, y entonces tendríamos que empezar preguntándonos a quién le dieron ese contrato. ¿Qué amigo de Petro hizo ese contrato para burlarse de la misma región? Pero fíjese, Josías, que esos contratos que hacía Gustavo Petro los hacía también acá en Bogotá. Recordémosle a todos esos contratos de reparcheo, por ejemplo, que fueron tan recordados, y esa corrupción de las motos eléctricas, ¿qué pasó con sus motos? Esa máquina tapahuecos, que realmente lo que dejó fue un hueco enorme en el presupuesto de Bogotá. Y si usted sigue mirando, Petro en su gobierno nacional ha sido la réplica del desastre que hubo en lo local, en Bogotá. Acabó Capital Salud, hoy está acabando la salud a nivel nacional. Pero por cierto, estás tratando de llegar a la Cámara de Representantes para tocar temas tan importantes como la seguridad, como la justicia, como la educación, lo que has hablado. Pero sabemos que el gobierno de Gustavo Petro llega hasta el 7 de agosto y llegará otro gobierno, entonces vas a tener que trabajar y articularte con otras fuerzas políticas. En ese liderazgo juvenil, todos ellos los has conocido. Has empezado a sondear algunos terrenos. ¿Cómo estás viendo las localidades en Bogotá? La gente tiene esperanza, pero la gente tiene claro que ese cambio resultó el abismo, ¿sí? Entonces cuando uno llega, ya termina siendo un poco más fácil hacer entrar en razón al ciudadano, porque dice, oiga, es que me prometieron educación y lo que veo es que acabaron el ICETEX. Oiga, es que me prometieron deporte y no hicieron ni una cancha, acabaron todas las competencias internacionales. Ya digamos que la evidencia ha permitido que abonar el camino para que la gente diga, oiga, tenemos que cambiar
de rumbo, un timonazo frente a esto. Sin embargo, existe todavía un nivel enorme de ingenuidad. De hecho, estos días estaba viendo cómo la cadena del hijo de Petro vale 25 millones. Yo le pregunto a un petriste, ¿cuánto vale su cadena? ¿Cuánto vale su camiseta? ¿Por qué el hijo de Petro no está ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, donde están los aliados de Petro y los que Petro defiende? ¿Por qué está en una vida de lujos su hijo, su mujer, viviendo como una reina en Suecia a nombre de toda esa cantidad de jóvenes que les comió cuento y les terminaron en esas revueltas que hubo? Bueno, y en últimas llegas al Congreso para tratar de fortalecer la posición de un partido que le ha hecho oposición al gobierno de Gustavo Petro desde el día 1, pero también ha sabido frenar los intereses de la bancada de las personas que apoyan a Gustavo Petro. Por ejemplo, María del Mar Pizarro, la misma María José Pizarro. ¿Qué planes tienes en el Congreso para articularte y lograr que esa oposición, bueno, que ojalá puedas llegar al Congreso y tener también un liderazgo dentro de esos jóvenes en la Cámara de Representantes? Alejo, yo a todos los conozco, ¿sí? A todos los conozco, a estos que llegaron por la otra orilla, por la izquierda, a Carrascal, a todos los tuve en el debate, ¿sí? Sino que yo siempre me he buscado de los votos en la lista abierta. Digamos que ellos llegan por una circunstancia de ellos muy particular, pero todos me conocen, ¿sí? Todos me conocen. ¿Qué defiendo? El primer proyecto de ley que vamos a presentar, Colombia necesita el registro único de vándalos. ¿Sí? Eso hay que decírselo a la gente. Colombia tendrá a quien sea capturado en flagrancia, el destino será el RUV, Registro Único de Vándalos, quien no podrá contratar con el Estado ni acceder a ningún beneficio del Estado. Porque lo que hoy tenemos es que mucho contratista, mucho funcionario de estos ministerios que se inventa Petro, terminan siendo partícipes de toda esta revuelta. Entonces acaban el Transmilenio, se tapan la cara, los capturan y salen porque lo inventan que son gestores de paz, lo que tú quieras, pero se benefician del Estado. Eso se acabó. Y si es una persona de otro país, con migración, chao. Aquí vamos a poner a la gente a que se porte bien para acceder. No puede ser que el encapuchado nos acaba lo de todos, pero todos sí, con el esfuerzo diario, terminamos financiando o pagándole los honorarios, el contrato al encapuchado. Eso no lo vamos a permitir. Ese es un tema muy importante. Estás tratando de darle un reenfoque a los subsidios para que se vayan a los estudiantes que sí quieran enriquecer su hoja de vida y ser mejores profesionales. Pero Alejo, sobre todo es también la identificación de los vándalos, porque aquí el tema vándalos se perdió tanta plata en daños y no pasa más allá del titular, no, aquí vamos a saber quién fue, dónde está su ubicación laboral y vamos a hablar con el empleador si le interesa o no, si está en una empresa privada, tener a un vándalo, financiarlo o no. Pero si es un contratista del Estado, chao, te vi, no se puede hacer porque una mala conducta anticívica, terrorista, porque hay que decirlo, cuando uno ve esa cantidad de gente que está caminando 2, 3, 4 horas porque los vándalos bloquearon el Transmilenio y entonces que el Transmilenio se vuelve de los vándalos y no de los ciudadanos que pagaron, no, eso se acaba. Hay que tener es la ubicación, vándalo, que se aporte el ciudadano, que sea un vándalo, chao, sin ningún beneficio, eso hay que decírselo a la gente. Entonces veo que vas a hacer una labor muy importante también para ayudar a la judicialización y por supuesto la identificación y el seguimiento de las personas que suelen obstaculizar los derechos de los demás en la ciudad. Totalmente, tal cual. La plata que se pagan impuestos con tanto esfuerzo de los ciudadanos tiene que ser para la gente que anda en buenos pasos, que construye, que no destruye, que quiere salir adelante, el joven sin capucha. Entonces, ¿qué? ¿Este gobierno solo le sirven los jóvenes encapuchados? No, señor. ¿Y el joven que quiere ser deportista, entonces qué? Entonces, vamos primero en una línea transversal de buen comportamiento y el otro es a que los recursos se destinen para las cosas que construyen, para las cosas que avanza la ciudad y avanza Bogotá, avanza el país también. Bueno, Josías, me parece excelente esa idea que tienes para la Cámara de Representantes y espero que puedas hacer un ejercicio de liderazgo que te lleve allá para que puedas dar luz de lo que necesitan hacer los jóvenes y tener esa constancia en lo que necesitamos para que Colombia crezca. Muchas gracias, Alejo, pero también te quiero decir algo para terminar. Mira, Alejo, yo he dedicado gran parte y digamos que una etapa clave de la vida a defender esta causa.
sin credencial, buscándome los votos con propuestas, no te quepa la menor duda que daré lo mejor de mí para ser el mejor representante de la Cámara por Bogotá. Me comprometo a que los noticieros van a abrir con los grandes debates que vamos a citar, de oposición o no oposición, la atención del país, vamos a responderle con argumentos, con cifras, creo que la política llegó el momento de hacerla de esa manera. Ahora, el tema de los youtubers, vamos a sobresalir de todos estos porque ya ha habido una defensa y unas causas por tanto tiempo. Ese es mi compromiso, ser el mejor representante de la Cámara por Bogotá. Me parece genial ese programa, Josías, que estés pensando en ser un representante que no tenga ausencias, como los amigos de Gustavo Petro, y que pueda llegar a hacer esos debates brillantes donde Bogotá pueda mejorar mucho más. Así será, Alejo. Gracias.